amigos, buenos días, ¿cómo están? Una vez más, martes de salud y justicia con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Como pueden ver por ahí, tenemos en la cintilla el consentimiento informado en los servicios de salud mexicana. Cuando yo le comenté, le pregunté aquí al licenciado sobre este tema, en el cual es especialista hace más de 20 y tantos años, siendo CEO de Médico Legal, me decía, hay mucha información en internet al respecto, y de repente encontré información y al parecer no toda es adecuada. Entonces, partiendo de esa premisa de que en la internet encontramos información que nos puede desvirtuar o nos puede llevar por diferentes caminos, pues vamos a hablar de este tema muy en especial con quien sabe, con quien tiene el conocimiento, que nos desmenuce, nos enseñe, nos ayude y nos oriente. Bienvenido una vez más, un martes más de Salud y Justicia, licenciado. ¿Cómo está usted? Muy contento de estar con ustedes, encantado, por supuesto, como todos los martes. El consentimiento informado en los servicios de salud mexicana. ¿De dónde viene? ¿Cómo nace? ¿Cómo llega? ¿Cómo surge? Vaya, porque ayer hablábamos con el doctor José Manuel Ramírez Tobilla sobre cómo en el siglo pasado, de mediados del siglo pasado a la fecha, pareciera que es una carrera vertiginosa en todos los aspectos. ¿En qué momento surge también el poner en un documento un consentimiento como tal, hablando coloquialmente, dejando mi cuerpo prácticamente en manos de la ciencia, como dirían en algunos momentos? Claro que sí, pues dijéramos nuestros antecedentes más cercanos, más claros en esta materia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hacen verdaderas atrocidades en cuanto a investigación en seres humanos, se generan muchos instrumentos después de los juicios que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, se genera un documento que es el Código de Nuremberg. Y de este código precisamente pues establecen las bases mínimas que se deben de tomar en cuenta por los científicos para poder hacer investigaciones en seres humanos. Ya no queda al albedrío y tan abiertos en una ley de la selva de total libertad en poder realizar estudios clínicos en seres humanos. Ya tiene ciertas reglas y ahí se establecen las primeras reglas y dijéramos sería un primer antecedente del consentimiento informado, en donde se establece que para que se pueda hacer investigación en seres humanos, en personas, pues se requiere hacer una carta donde se les informe cuál es el objetivo, la naturaleza y los alcances de la investigación, que las personas que vayan a participar en un protocolo de investigación, pues conozcan los riesgos que tienen, los beneficios que pueden alcanzar y que los acepten y que puedan dar su consentimiento para participar en este tipo de protocolos. También donde se les dé protección en caso de que existan complicaciones o requieran servicios de atención médica, porque si van a hacer investigación clínica, pues puede ser desde el punto de vista de utilizar un fármaco, una sustancia para poder, así es como ha evolucionado la industria farmacéutica. Entonces, para que puedan ellos también ser inoculados, ser sujetos de investigación, donde vayan a ser utilizados en este tipo de procedimientos, pues ellos deben de aceptarlo, conocer los riesgos y asumirlos. Y este documento, a través donde conocen, aceptan y asumen los riesgos, es lo que se conoce hasta el día de hoy, el consentimiento informado, que ha venido evolucionando a través de los años. Ha habido en Estados Unidos también, que son ejemplos muy cercanos, experimentos también. Por ejemplo, hubo un experimento muy importante también mediados del siglo pasado con la enfermedad de la sífilis, cuando la sífilis era un problema de salud muy importante, sobre todo en los afroamericanos, donde se hizo un estudio desde el gobierno a efecto de poder identificar y hacer un grupo de personas que estuvieran con el virus de la sífilis para poder identificar cuál era la historia natural de la enfermedad y ver
cuáles eran los signos y los síntomas en todos los estadios que tenía la evolución de esta enfermedad en las personas. Todo esto, ¿con qué se hace? Pues con fines científicos, con fines de enseñanza, de investigación, pero pues también se han cometido atrocidades, ¿no? Porque en esos casos muchas veces a este tipo de personas pues eran personas vulnerables que no se les daba a conocer, precisamente muchas veces ni siquiera que estaban siendo sujetos de un estudio de investigación, y de así podemos hablar también entre 1950 y 1970 en una escuela de la ciudad de Nueva York había una escuela que recibía solamente a menores de edad, niños y menores de edad con problemas mentales, con algún problema ya diagnosticado de algún tema mental, y entonces a ellos había una población importante que ya padecía hepatitis, y entonces quisieron hacer un estudio que estuvo autorizado incluso por el gobierno, por el ejército americano, para poder inocular a todos aquellos niños que estuvieran internados en esta escuela con el virus de la hepatitis, y así poder también ver cómo evolucionaba, cuál era la historia natural de la evolución de esta enfermedad, y buscar de esa forma también los medicamentos que pudieran combatirla. Pero ahí sí los padres que llevaban a sus hijos ahí, pues incluso hasta los aceptaban someterlos a este tipo de investigación, porque les quitaban primero la carga de tenerlos, de tener que mantener a una persona de esta naturaleza en sus casas. Segundo, pues se hacían cargo de toda la atención médica que requiriera. Entonces había un gran número de personas que trataban de llevar a sus hijos a este tipo de escuela, y se hizo una investigación muy importante sin las reglas quizá como hoy en día tenemos. Esto ha venido evolucionando en materia de investigación clínica, y ya se han establecido los criterios por ejemplo, el Código de Nuremberg, donde ya se establecen cuáles son los criterios mínimos que deben de tomarse en cuenta para hacer una investigación en seres humanos, y el primero y el más importante es una carta de consentimiento bajo información. Después esto ya ha venido evolucionando, ya no nada más a la parte de la investigación clínica, sino también a la prestación de los servicios de salud, donde toda persona que se someta a un procedimiento médico o quirúrgico y que implique un riesgo para su salud, o que vaya a modificar alguna parte de su cuerpo, o que tenga que ver con algún tema de algún trasplante, entonces en esos casos se hace obligatorio también desde nuestra Ley General de Salud de mediados de los 80s, y después con su reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica, donde ya se prevén las reglas para que toda persona que vaya a ingresar en primer lugar a una institución hospitalaria, desde su ingreso firme una carta de consentimiento bajo información, donde ella acepte que se va a someter a un procedimiento médico hospitalario, donde se le expliquen cuáles son los riesgos más comunes de cualquier persona que se interna en una institución hospitalaria, que se le digan también qué beneficios se buscan, cuáles son los riesgos específicos, los riesgos genéricos, y que acepte también que en caso de que haya complicaciones durante la atención que se le brinde, pues que se le den todos los servicios que resulten necesarios en favor de su salud y de su vida. Y después también nuestra legislación establece una segunda carta, ya para actos específicos. Dijéramos, entonces, toda persona que ingrese a una institución hospitalaria, por el solo hecho de ingresar y de internarse, necesita firmar una carta de esta naturaleza. Después se establecen cartas específicas ya para procedimientos que impliquen un riesgo o que impliquen una modificación anatómica de la persona. En estos casos se establece por esta misma legislación que por cada procedimiento que implique un riesgo debe haber una carta específica. Así, si se realizan 2, 3, 5
o más procedimientos, e igual número de cartas de consentimiento bajo información deberían de existir. Pero vamos, lo general, se va a realizar una intervención quirúrgica, bueno, pues se le debe de explicar en primer lugar y dejar registrado cuál es su diagnóstico, cuál es el problema por el cual requiere esa cirugía. Segundo, cuál es el tratamiento que le van a dar, en qué consiste la cirugía que le van a realizar, con palabras claras y sencillas, asequibles al nivel sociocultural del paciente que se va a someter, porque no le pueden hablar en términos médicos si el paciente, pues es claro que no los va a entender. Y después se tiene que establecer cuál es la explicación de ese procedimiento, en qué consiste, si hay alternativas de tratamiento, que en medicina muchas veces un padecimiento se puede tratar de distintas formas, algunas más agresivas, algunas menos agresivas. Entonces, ¿qué alternativas tendría de tratamiento? Si se acepta esto, también después, ¿cuáles son los riesgos que implica el procedimiento al que se va a someter? Y en materia de riesgos tenemos que señalar que hay riesgos generales que todo procedimiento médico quirúrgico pueden ocasionarle a cualquier persona que se somete a ese procedimiento, y riesgos específicos que ya derivan de las comorbilidades, de la historia clínica, de las características en las que se encuentre la persona al momento de realizarse ese procedimiento quirúrgico, de tal suerte que puede agravarse el riesgo en función a si padece alguna enfermedad o tiene algunos otros padecimientos. Después de eso, ¿cuáles son también las secuelas que pueda presentar como consecuencia de someterse a ese procedimiento? Y finalmente, la autorización para que en caso de contingencias médicas, pues autorice al personal de salud a efecto de que pueda llevar a cabo todos los procedimientos médico-quirúrgicos que resulten necesarios para mantener su salud o su vida. Estos documentos pues tienen que estar firmados de puño y letra, ya sea por el paciente, si es que él es mayor de edad y está en capacidad de firmar, o en su defecto de su familiar responsable o de su representante legal. Y por eso es que ellos tienen que firmar de manera autógrafa, de puño y letra, estos documentos. Ahora se ha venido adicionando otros requisitos, ya no por la legislación sanitaria, que también en la norma oficial mexicana del expediente clínico se establecen cuáles son los requisitos que debe de tener estas cartas de consentimiento bajo información, pero se han venido agregando a través de otros instrumentos, como por ejemplo la certificación hospitalaria o las recomendaciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia de consentimiento informado, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación también en los casos que ha analizado con cuestiones de salud que el tema central es el consentimiento bajo información. También han establecido que estos documentos se deben firmar por el médico que da la información al paciente y también por el médico que va a realizar el acto médico quirúrgico autorizado. Y en la carta se debe de señalar el nombre del médico que se está autorizando, y también se establece que debe haber la firma de dos testigos idóneos, ¿no? Que puedan también poner sus datos completos en cuanto a nombre completo y su firma dentro de este documento. Es muy importante que se deje muy claro en estas cartas de consentimiento bajo información que el paciente primero recibió toda la explicación relacionada con el acto médico quirúrgico que se le va a realizar, que la entendió, que estuvo de acuerdo y que autoriza que se le realice. Son varios actos que sin falta alguno
pues pudiera estar viciada esa carta de consentimiento bajo información. Y deben ir en cierto orden, obviamente. Pues dijéramos que no es necesariamente que exista un orden. Por lógica tendrían que ir Sí, en claro. cierto orden. Así es, y entonces de ahí ya empiezan a surgir otro tipo de cartas de consentimiento bajo información. También, por ejemplo, se establecen en materia de pruebas de VIH, por ejemplo, Ajá. hay una norma oficial mexicana, la de VIH, que establece que para que te puedan hacer una prueba de VIH, necesariamente te tienen que dar una carta de esta naturaleza. Si no existe una carta de esta naturaleza de por medio, pues sería que te están haciendo una prueba de manera ilegal. Y por otro lado, por ejemplo, también cuando hay una transfusión sanguínea, también debe haber, o que tú autorices que se te permitan hacer transfusiones sanguíneas en caso de que fuera necesario, también debe haber cartas de consentimiento bajo información. Entonces, dijéramos, no es limitativo. La ley dice que en todo acto médico quirúrgico que implique un riesgo para el paciente y establece algunos casos específicos como son trasplantes de órganos, salpingoclasia, cuestiones de necropsias, y todo acto médico quirúrgico, todo acto quirúrgico también tendría que obtenerse un consentimiento bajo información. También la aplicación de la anestesia también requiere una carta de consentimiento informado específica solamente para la anestesia, donde se te indique pues cuál va a ser la técnica anestésica que te van a aplicar y todos los riesgos, todos los beneficios, todo lo que hemos dicho, pero en específico para el tema de la anestesia. Como ya pudieron escuchar, queridos amigos, y por eso omití interrumpir para que no desviar la información, a grandes rasgos es esto lo que debemos conocer. Pero nos decía, regresando a la historia, en este código de Nuremberg, que desde ahí parte, nos dicen algunos, que es la piedra principal sobre el consentimiento informado. Muchos, para los que no entienden de qué se trata, es estos experimentos que se llevaron a cabo en la época del Holocausto y el pueblo nazi y demás. Abogado, es por ahí, porque nos regresamos de alguna forma a los juicios de Nuremberg que se han hecho famosos y que en el mundo de los jurisconsultos pues obviamente son necesario regresarnos a ellos. Es ahí donde surge este consentimiento informado. Sí, dijéramos, derivado de las atrocidades que sobre todo los alemanes realizaron en varios de los pueblos judíos, en algunos otros pueblos también, pues hicieron mucha investigación. Dijéramos, las guerras también sirven para que la ciencia pueda evolucionar, pero pues también hoy en día ya tenemos la bioética, y la bioética te establece qué es bueno para el ser humano y qué no es aceptable como procedimientos médicos o quirúrgicos o cuestiones de investigación para seres humanos. Y entonces la bioética ha venido a establecer ya un marco normativo de lo que está bien y lo que se debe aceptar. Establece principios básicos y universales donde se vela siempre, por ejemplo, por valores universales y concretos, como puede ser el valor de la vida, donde todo lo que se haga debe de ser en favor de la vida, nunca en su perjuicio. Principios básicos que ha establecido la corriente de bioética del principialismo, donde son la beneficencia, que es todo lo que se haga precisamente es en beneficio de la persona. Por otro lado, todo lo que se vaya a hacer en favor de la persona nunca le debe de afectar. Es el principio de no maleficencia, no hacer nada que le dañe, todo en su beneficio, nada que le dañe. Por otro lado, el principio de la autonomía, es decir, que cualquier persona en el pleno ejercicio de su libertad pueda decidir de manera libre y sin coerción de ninguna naturaleza si se somete o no se somete a un procedimiento de carácter de una investigación clínica, de un procedimiento médico o quirúrgico o cualquier procedimiento que ponga en riesgo su salud o su vida, que son los bienes jurídicos
más preciados y más importantes de la persona. Y el principal que protege la Constitución. Es correcto. En nuestro país. Así es. Nos mencionaba también esta parte aberrante, incluso donde los ahora llamados inimputables, ¿no? Los que sufren un trastorno mental o como le llamaban en algún momento, retraso mental y demás, son utilizados como vulgarmente decimos, como conejillos de indias, aún con el beneplácito o el consentimiento de sus padres o tutores. ¿En qué momento también pudieran sentirse o se puede manipular o engañar a las personas con la esperanza, pudiera ser, estamos hablando del siglo pasado, de que pudiera haber una forma de arreglar, hablando lo que ahora conocemos como autismo, Asperger, todas estas variantes que nos han mencionado en los últimos años, pero que a mediados del siglo pasado no sé, eran tan desconocidos, y en esa afán o esperanza de querer que mi familiar, mi hijo, mi paciente se sane, permitir unas atrocidades de esta magnitud. ¿Pudo haber sucedido de esta manera? Totalmente, de hecho así sucedieron. Lamentablemente se hacían grupos donde, por ejemplo, a un grupo se le daba medicamento o el medicamento que se consideraba que era el apropiado en ese momento para ver cómo evolucionaban y para ver si era efectivo el medicamento, eso se seguía haciendo. Y otro grupo que era de observación, donde no sabían en qué grupo estaban los participantes de, por ejemplo, de una investigación, donde se les daba simplemente azúcar, pastillas de azúcar que no tenían ningún fin terapéutico. Los llamados placebos. Un placebo. Entonces, lo que sucedía, ellos estaban pensando que estaban en un protocolo de investigación para encontrar la cura de alguna enfermedad o para encontrar un fármaco que pudiera resolver ciertas enfermedades y entonces los investigadores veían cómo evolucionaba uno y otro grupo, y de esa manera se ha hecho investigación en seres humanos, dijéramos, desde hace muchos años, ¿no? Desde mediados del siglo pasado o antes empezaron las investigaciones en seres humanos, pero sin ningún tipo de regulación. Este tipo de códigos del Nuremberg, que es, digamos, una piedra angular para el tema del consentimiento bajo información, pues ha servido para ir estableciendo candados de qué se puede y qué no se puede bajo los principios bioéticos que maneja la bioética en materia de investigación, y donde se ha ido regulando, y lo principal es que los participantes de este tipo de estudios pues conozcan primero que van a ser sujetos de un estudio de esta naturaleza, y segundo, todos los riesgos y las consecuencias que puedan tener. Si hay un grupo que va a ser de observación, pues también que sepan que pueden ellos ser parte del grupo de observación, que no van a tener el medicamento que se está probando para ver qué tan efectivo es, y pueden suceder situaciones todavía importantes, y se han visto incluso en la actualidad, donde hoy en día ya existe incluso hasta un reglamento para investigación de la salud en seres humanos, que deriva de la Ley General de Salud, pero todavía se ha conocido y se ha detectado en muchos lugares que se siguen haciendo investigaciones en seres humanos sin protocolos de investigación que cumplan los requisitos que establece este reglamento, y que no estén registrados y autorizados por la autoridad competente. En este caso, nuestra autoridad sanitaria en esta materia es la COFEPRIS, quien toda aquella institución o grupo de personas que deseen hacer una investigación en seres humanos, pues tienen que pasar varias etapas, son 4 etapas de investigación, y para poder llegar a la última etapa de probar, por ejemplo, un fármaco en seres humanos, tienen que haber pasado por varias etapas, empezar desde estudios en laboratorio, pasar por estudios en animales, y al final la última etapa ya es donde pueden utilizar un fármaco innovador, puede ser,
en seres humanos. Entonces ya está muy regulado, donde ya debe haber un seguro de responsabilidad civil en caso de que se le produzca un daño a algún participante, pues se tiene la obligación de darle toda la atención médica que requiera en beneficio de su salud, y también el derecho que tienen las personas de en cualquier momento salirse de ese protocolo de investigación. Ese es otro punto importante, que estas autorizaciones que se otorgan a través de estas cartas de consentimiento bajo información se pueden revocar en cualquier momento antes de que inicie el procedimiento para el cual se está autorizando, o en casos de protocolos de investigación, en cualquier momento se pueden ellos también salir de ese protocolo de investigación revocando su consentimiento. O sea, a nadie se le puede hoy en día obligar. Ya firmaste, ahora terminas. Exacto, porque ya firmaste, ahora te sometes hasta el final. No, es una característica que se tiene en cualquier momento, se pueden revocar. En algún momento le habíamos preguntado en uno de los programas anteriores precisamente sobre estos protocolos de investigación, que lo vemos más en otros países, en Estados Unidos sobre todo, ¿no? O en las películas de espías y estas cosas, que es de donde nos enteramos. ¿En México se llevan a cabo protocolos de esta naturaleza? Sí, claro, por supuesto. Tenemos todo lo que son los institutos nacionales de salud, tienen un gran número de protocolos en curso donde se están probando pues todo tipo de medicamentos, aparatos que se utilizan desde cualquier parte del cuerpo, ¿no? Todo lo que las innovaciones tecnológicas que se generan tienen que pasar por estos procedimientos. Todos los equipos que se utilizan en el área de la salud tienen que pasar por estos procedimientos, y para que se les pueda dar un registro sanitario, pues tienen que demostrar ¿que son aptos? Que son aptos para efectos terapéuticos y que no son situaciones que puedan ser engañosas, ¿no? Ajá. Como pudiera ser charlatanería. Entonces, para poder esto, en nuestros institutos de salud, en muchos hospitales privados, que son instituciones donde se promueve la enseñanza y la investigación, pues hay protocolos de investigación constantes, y hay instituciones que se dedican solamente a buscar este tipo de instituciones para echar a andar protocolos de investigación, porque son procesos que muchas veces son de años, son procesos largos y que se tienen que hacer en distintos lugares para que puedan obtener el registro sanitario de la autoridad competente. Es en esta forma de evolución de la medicina, solamente así. Lo que antes también se acusaba mucho, los famosos ahora estos PETA, los defensores de los animales, el utilizar animales para hacer esta serie de experimentos antes de llevarlos a cabo en seres humanos, que todavía se sigue realizando, pero también se realiza en seres humanos en nuestro país. Y son temas, parecieran tabús, como que se quedan ahí escondidos y a veces no sabemos qué sucede ahí detrás. Pero entonces lo que usted nos dice, este sería el objetivo fundamental de este consentimiento, el que se norme, que se lleve por escrito todo, precisamente para evitar que se hagan tras bambalinas toda esta serie de actos. Dijéramos sí, pero también es para darle formalidad un poquito jurídica y sanitaria al acto médico que se le va a realizar. ¿Qué legitima el acto médico que se va a realizar? Pues precisamente un documento de esta naturaleza. Para que el médico te pueda realizar un acto médico quirúrgico que va a poner en riesgo tu salud, necesariamente tiene que tener esta carta de consentimiento bajo información, que incluso se ha dicho en algunos lugares, también debe ser carta de consentimiento de que estás debidamente informado, ¿no? Para que acredite que estás debidamente informado. En este sentido, tiene varios efectos jurídicos que me gustaría tocar. Primero, inicialmente, si vemos nuestra legislación sanitaria, tanto lo que es nuestra Ley General de Salud, nuestro reglamento en materia de prestación de servicios de atención médica y nuestra norma oficial mexicana, los requisitos que te exige son que solamente el que va a ser el paciente o su representante legal o familiar responsable, pues registren en una carta, le llaman carta de consentimiento bajo información, todas estas
elementos que ya hemos señalado. ¿Y esto qué vendría siendo desde el punto de vista jurídico? Pues como un acto de, ¿cuál sería la naturaleza? Es un acto unilateral de la voluntad, donde yo digo, hago una manifestación que quiero que me hagan esto y autorizo a tal persona o autorizo al hospital para que me realicen análisis para establecer mi diagnóstico y se pueda establecer un tratamiento y en todo caso llevar a cabo en beneficio de mi salud y de mi vida. Pero ha venido evolucionando a través, por ejemplo, de los programas de la certificación hospitalaria, a través de las recomendaciones que se han emitido por el Consejo de Salubridad, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OMS también. Sí, la Organización Mundial de la Salud, por supuesto. Se ha establecido que también estos documentos deben ser firmados por los médicos que van a realizar el acto médico, y si el médico que va a realizar el acto médico es distinto a quien va a dar la información, bueno, pues que se registre quién da la información y quién va a realizar el acto médico. Todo por escrito. Pues que quede constancia exactamente. Este documento que va a hacer, pues va a documentar este acto jurídico de legitimación del acto médico, donde el paciente externa su consentimiento, su voluntad y autoriza a que un médico determinado o un grupo de médicos determinados o una institución pueda llevar a cabo determinado acto médico quirúrgico, conociendo cuáles son las características, en qué consiste, conociendo las alternativas, si existieran de tratamiento. Los beneficios, los pros y los contras. beneficios, los riesgos, los generales y los específicos, las secuelas que pueda tener. Todo esto es lo que se debe de documentar en una carta de esta naturaleza. Y entonces, al haberse ya firmado también o exigirse también que se firme por los médicos, pues se vuelve un contrato, prácticamente documenta un contrato porque está la voluntad de ambas partes, uno de autorizar a alguien que le realice un procedimiento y el otro de aceptar realizarle un procedimiento médico o quirúrgico bajo las circunstancias que ya se quedaron plasmadas en ese documento. Incluso los daños colaterales, pudiéramos decir, tienen que estar inscritos en este documento, hablando de protocolos de investigación y demás, sí, porque supuesto. pudiera ser que en el momento no me afecte, pero las secuelas que pudieran darse a través del tiempo deberían estar también establecidas en un contrato como este. Se puede hacer un contrato formalmente o a través de estas cartas de consentimiento bajo información. Realmente nuestra legislación sanitaria, por ejemplo, en materia de investigación en seres humanos, lo que exige es la carta de consentimiento bajo información. ¿Por qué? Porque contiene todos los elementos de un contrato de prestación de servicios. Faltaría a lo mejor, si es un tema económico, la contraprestación, pero también pudiera alguien establecerla dentro del consentimiento informado y ya establecer un perfecto contrato de prestación de servicios profesionales o prestación de servicios hospitalarios. Lo que sí es respuesta a un documento que ya está normado en nuestra legislación sanitaria, que te establece cumplir ciertos requisitos por parte de los prestadores de servicios de salud y que garantiza los derechos de los pacientes a la libertad de someterse o no a procedimientos médico-quirúrgicos que pongan en riesgo su salud y el ejercicio de su autonomía. Es como que el documento con el que se documenta que ejerció de manera plena, de manera informada, de manera válida, su autonomía, porque pues si no pudiera cualquiera hacerle firmar un documento y después llenarlo y pensar que se cubrieron todos los requisitos, pero no. Entonces sí tiene ese efecto ya podría considerarse desde el punto de vista jurídico como un contrato. Pero ¿cuál es el efecto jurídico más importante? ¿Y a quién protege más? Pues protege a las dos partes, porque por un lado se garantiza el derecho a la información. Con este documento se garantiza y se puede acreditar que el paciente ejerció de manera libre y de manera autónoma
sus derechos como paciente, el principal derecho a la libertad y a la autodeterminación y el derecho a la información, donde se acredite que se le informó. Y por otro lado, se cumplen las obligaciones de los prestadores de servicios de salud, donde ellos puedan demostrar que informaron, que recabaron el consentimiento válidamente informado del paciente o de su representante legal o familiar responsable para poder llevar a cabo ese acto médico quirúrgico. Ya no estamos en una relación paternalista donde el médico va a tomar todas las decisiones en favor del paciente de manera unilateral. Ya aquí ya es una relación bilateral entre ambos. Pero el efecto más importante desde mi punto de vista es el traslado del riesgo que se tiene de ese procedimiento médico quirúrgico del profesional de la salud o de la institución de la salud que va a realizar ese acto, se lo traslada al paciente, en el sentido de que si se llega a verificar uno de los riesgos o complicaciones señaladas en esa carta de consentimiento bajo información, pues ya no va a ser responsabilidad del médico. Sería solamente responsabilidad si él hubiera actuado de manera negligente o de manera imperita, de manera imprudente. Pero si él actuó conforme a la buena práctica médica y aún así se verifica un riesgo, como puede ser algo muy sencillo que le causó una reacción alérgica a algún medicamento utilizado durante un procedimiento quirúrgico, pensemos, o algo más grave como por ejemplo lesión a un órgano vecino, o por ejemplo que se generó un sangrado y tuvo que aumentarse los servicios de salud porque tuvo que venir un equipo a lo mejor especializado en contener ese sangrado, se tuvieron que hacer transfusiones sanguíneas que, si bien es cierto, la sangre no tiene un valor económico en el mercado, pero todos los estudios que se requieren hacerle a la sangre para acreditar su viabilidad para ser transfundidas, pues sí tienen un costo y es alto. Y entonces después se puede agravar la persona, y entonces pensó que entró a una cirugía que le iba a hacer algo muy sencillo y de repente ya se agravó y tiene que pasar a terapia intensiva, y en terapia intensiva los costos son muy importantes, o se alarga simplemente la hospitalización, hasta un miembro, o a lo mejor y hay un tema donde se lesionó un órgano, pensemos que sea una parte del aparato digestivo, un intestino, que tengan que recortarlo porque se haya lesionado. Entonces a veces la solución que tienen los cirujanos gastrointestinales pues es recortar el intestino, te quitan una parte del intestino. Ajá. O te quitan una parte de algún órgano, y entonces si se verifica ese riesgo y ese riesgo estaba previsto, entonces no se puede culpar al médico o al personal de la salud ni a la institución de que se haya verificado ese riesgo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que todos los procedimientos médicos o quirúrgicos implican riesgos, y entonces la forma de que el personal de la salud, los médicos, le trasladen ese riesgo al paciente, pues es a través de este documento. Esa es la principal, quizá desde mi punto de vista, importancia que hoy en día representa la carta de consentimiento bajo informado desde el punto de vista de los prestadores de servicios de salud. La protección de ambas, de todos. Pues si digamos, sí, protege ambas partes, pero la importancia y sensibilizar a los prestadores de servicios de salud que lleven a cabo de manera correcta y completa este tipo de cartas es por el hecho de que les va a servir a ellos en caso de una defensa. Si ellos el día de mañana tuvieran algún problema de reclamo, queja por las consecuencias que se derivaron del acto médico que realizaron, bueno, pues si tienen una buena carta de consentimiento bajo información donde le hayan explicado al paciente que podía existir ese riesgo, y ellos son especialistas en la cirugía que realizaron, lo hicieron en un lugar adecuado, cuentan con la capacitación necesaria para hacer ese tipo de procedimientos y actuaron de manera diligente, pues ellos tendrían todos los elementos de defensa para poder salir adelante o avante en cualquier procedimiento de queja, de denuncia,
de demanda de cualquier tema legal. Tomando en consideración, abogado, que todos estos procedimientos no son iguales, no se puede hacer con un machote, o no se debiera hacer con un machote este procedimiento. ¿Quién es quien lo lleva a cabo? ¿Quién lo realiza? ¿Quién especifica cómo y qué debe ir implícito, debe ir escrito en este? Porque nos decía en un inicio, se puede hacer incluso cuando un paciente está internado y cada uno de los procedimientos invasivos tuviera que llevar o tiene que llevar un consentimiento específico. Entonces, ¿cómo se puede? Pues no puede ser exactamente el mismo, no es un machote. ¿Quién los realiza? ¿Quién los elabora? Realmente, ¿de quién es la carga de elaborar, documentar correctamente este tipo de actos? Ajá. Es total del prestador de servicios de salud, ya sea la institución o el médico que va a realizar el acto médico específico, que es en materia de la autorización. ¿Cómo debe de hacerse? Pues precisamente no puede haber machotes que sirvan para todos los casos. Esa es una mala costumbre que se ha utilizado en nuestro medio médico hospitalario. Más fácil, más rápido, porque, ¿no? pues ya se utiliza el machote y a veces los bajan de internet, y como decíamos, en internet pues los bajan a lo mejor de otros países y no tenemos la misma regulación no existe la misma regulación en el país de donde bajaron ese formato a nuestro país. Entonces, aquí se piden requisitos específicos y pueden ser distintos, y si le falta algún requisito, pues ya pudiera tener ahí un problema de validez ese consentimiento, esa carta de consentimiento. ¿Qué es lo más recomendable y que sería nuestra sugerencia en este caso? Pues que cada acto médico o quirúrgico tenga su carta de consentimiento específica. Así, la del ingreso hospitalario tiene que tener los riesgos y beneficios de cualquier persona que se interna en un hospital por cualquier causa. ¿Cuáles son esos riesgos de cualquier persona que se ingresa a un hospital, por ejemplo? Pues el ingresar a un hospital puedes adquirir una infección. Tú puedes llegar sano y puedes adquirir una infección. Ese es un riesgo mundialmente reconocido. Aquel veto a los niños no es porque no quieran niños en los hospitales, sino porque son más susceptibles de contraer enfermedades, y a veces los familiares no entendemos que los niños, si no tienen que estar en el hospital, no deben estar en el hospital. Es correcto. Esa prohibición de que a los hospitales ingresen menores de edad no es por una situación de que no vayan los niños, no es para proteger a los niños, porque los niños son más vulnerables. Los niños y las personas de edad son más vulnerables, por ejemplo, ante una bacteria, un virus, y a veces los virus y bacterias que están en los centros hospitalarios, pues es de gente que llega enferma. Exacto. Y son quizá los más agresivos que pueda haber o que te puedas encontrar en algún lugar, ¿no? Por otro lado, pues toda persona que ingresa a un hospital, pues puede contagiarse también de otra enfermedad, no nada más de un virus, de otra enfermedad que tengan otros pacientes, porque pues es un lugar a donde va gente enferma. Puede desde caerse de la camilla, porque son camillas pequeñas, aun cuando se tomen las provisiones preventivas necesarias, pues pudiera llegar a caerse, pudiera tener una reacción alérgica a un medicamento, pudiera requerir algún tipo de transfusión sanguínea, pudiera tener alguna complicación que amplíe su tratamiento o que lo cambie incluso. Hay muchos. Y bueno, y así de cada procedimiento médico quirúrgico, ¿qué es lo más recomendable? Que por especialidad, cuando menos se junten el grupo de especialistas en ortopedia, en cirugía, en neurocirugía, y que vayan elaborando los consentimientos bajo información, sobre todo en la parte de los riesgos,
que los vayan señalando de acuerdo a lo que son sus principales, yo les digo, hagan cuando menos sus 10 principales procedimientos por especialidad. Y ya es algo que es una práctica que se ha venido haciendo en muchos hospitales. Esto es recomendación de asesoría jurídica hacia el médico, porque el que queda en entredicho es el médico si está haciendo o está actuando sin tener conocimiento de los alcances que pudiera tener. En esa parte de los médicos. Pero abogado, aquí todo en teoría lo podemos llevar muy bien por escrito y procedimientos incluso numerados. Pero en la práctica real ocurre que cuando tenemos un paciente enfermo, a veces nos traen a firmar y ni leemos lo que firmamos. O si lo leemos no le entendemos absolutamente nada. ¿Qué pasaría ya en el terreno jurídico si mi paciente, porque de esto nos damos cuenta hasta que ocurren las cosas mal, es cuando ya se tiene que meter mano y se tiene que hacer la investigación, que dentro de una investigación que se haga, me doy cuenta que quien firmó el consentimiento, la parte prestadora de servicios que firmó, no es quien actuó en el quirófano o quien llevó a cabo esta prestación de servicios, y mi paciente o mi familiar sufre o incluso hay un deceso por medio. ¿Qué pudiera ocurrir ahí ya en el terreno jurídico? Bueno, es un tema de sustitución de quien realiza el acto médico quirúrgico. Ajá. Si no existe una justificación, pues pudiera ser una responsabilidad para quien aceptó el realizar ese procedimiento médico quirúrgico y se lo delegó a un tercero, o simplemente pudiera no servir ese consentimiento informado porque quien realizó y quien estuvo autorizado para realizar en esa carta de consentimiento es una persona diversa. Entonces pudiera, dijéramos, como si ni siquiera no tener ningún valor. Por otro lado, el tema de las firmas también es muy importante que se haga con personas que estén en plena uso de sus facultades mentales, de entendimiento, de comprensión, para que no esté viciado precisamente la voluntad, el consentimiento, la autorización, y que la firma sea igual a la que ponen en sus credenciales oficiales, la misma que utilizan en actos oficiales, porque a veces la gente realiza antefirmas o firmas distintas para distintos actos. Entonces aquí sí es muy importante que también incluso una recomendación que haríamos es que los prestadores de servicios de salud o quienes vayan, en el momento que se recabe estas firmas, pues sea presencial primero por el médico o por el quien está dando la autorización, y segundo, que vean que sí realmente firman y que cotejen la firma, porque lamentablemente hemos visto fenómenos como el tema de la demanda médica, donde lo primero que dicen los que demandan, los pacientes que demandan es: yo no firmé y desconozco el contenido y firma de esa carta de consentimiento. Y entonces, sin una carta de consentimiento, pues entonces no estaría legitimado el prestador de servicios de salud para haber realizado ese acto. No obstante que pudieras decir: bueno, pues te hice el procedimiento porque tú viniste a mi consultorio, me consultaste, te hice, te di la receta, te indiqué el internamiento, te indiqué el tipo de cirugía y incluso hasta el costo. Tú fuiste al hospital, te internaste de mutuo propio, te sometiste al procedimiento médico quirúrgico, lo pagaste, te fuiste y ahora dices que lo desconoces. Bueno, pues es una práctica lamentablemente muy recurrente de gente con poca ética, donde en los juicios algo que se está viendo de manera común es que desconozcan de manera sistemática todas las firmas que hayan realizado durante el procedimiento médico hospitalario. Y ahí ya tendrían que entrar los peritos en la materia, ya hablando de un juicio y demás, que para pues eso también se hace mucho más grande. Y se vuelve vulnerable el prestador de servicios de salud. Entonces, lamentablemente mi recomendación sería que se tomen previsiones. Por eso también está la firma de los testigos. La ley establece que sean 2 testigos
que firmen y que también en la carta se pongan el nombre completo y la firma del testigo para que en caso de que se pretenda desconocer un documento de esta naturaleza, pues estén los testigos que ellos puedan, ahora sí, corroborar que el documento se firmó en las características que debió haber sido. Y un tema que no quisiera dejar pasar es, a veces los médicos pues van a los hospitales, a las instituciones de salud y ahí tienen ya sus formatos, sus machotes de consentimientos informados. Si no es un buen consentimiento, mi recomendación sería que el médico tenga su consentimiento bajo información bien elaborado con todos los requisitos del procedimiento que va a realizar en el expediente de su consultorio, porque no es necesario que se haga en el hospital, puede hacerse desde el consultorio cuando se programa la cirugía, en los casos de cirugías programadas. Y en el caso de hospital, pues aunque exista el formato del hospital, pues que ellos también tengan su formato y que aunque se duplique, que hagan también el formato, que ellos están seguros que les puede dar mejor protección para esta naturaleza. Por aquí, antes de que se nos vaya el tiempo, porque se nos va rapidísimo el tiempo, queridos amigos, a todos los que están conectados, muchas gracias, Edgar Durán, a Texas, Edgar Texas, como siempre, está pendiente de nuestro programa. Nuestra querida Edna Hernández, Edna, un saludo, un abrazo, querida Edna. Jaime Calderón Gómez, gracias, querido doctor, por estar por aquí presente, jurisconsultos presentes en el programa. Mon Maleno, gracias por la observación, por aquí nuestro ingeniero te lo agradece. Pablo Lascares Colmenares, saludos desde Tustepec, Oaxaca, muy importante tema, gracias hasta Oaxaca, queridos amigos que están por ahí pendientes. Un tema muy recurrente, querido licenciado, que sucede con nuestras comunidades y lo hemos hablado muchas veces. El tema del consentimiento o informado o no informado, ¿qué ha pasado con las comunidades indígenas? Lo tratamos en el tema de violencia ginecobstétrica, lo hemos tratado en otras partes que va aparejado. Estas histerectomías, estas salpingoclasias, vasectomías no tanto, se da más las salpingoclasias en las mujeres cuando van al hospital y ya para que no tenga hijo. Algo que deben entender las mujeres, que para eso ellas, la mujer misma, no el marido, no la suegra, no la mamá, la mujer es la que debe de firmar el consentimiento para una operación de esta naturaleza. Sí, bueno, ha habido casos muy importantes a nivel internacional, incluso y nacional, donde se llevaban a cabo procedimientos quirúrgicos de rutina como la esterilización a las mujeres, haciéndoles la salpingoclasia, por ejemplo. Que pasó mucho aquí en México. Pasó mucho en comunidades rurales. Así es. Bueno, gracias a este tipo de documentos, pues ahora se establece la obligatoriedad expresa en la ley que siempre que exista algún procedimiento de salpingoclasia, histerectomía, cualquier situación que modifique, también para el hombre, ¿no? Que modifique la naturaleza humana o que haya alguna extracción de algún órgano o incluso hasta la necropsia, es necesaria una carta de consentimiento bajo información específica. Para ese acto. Entonces, se ha dado porque en nuestro país, lamentablemente, no muchos años atrás, hace algunos pocos años realmente, se utilizaba como una medida gubernamental para el control de la población, el esterilizar a las mujeres de manera rutinaria, sobre todo en unidades, ¿no? en zonas rurales. Bueno, esto por supuesto que ha sido materia de recomendaciones internacionales por cuestiones de violación a los derechos humanos de estas personas, y también se ha dicho en materia de, por ejemplo, este tipo de grupos indígenas o grupos que tienen dialectos, donde el consentimiento bajo informado, esta es una parte bien interesante, exactamente, tendría que estar en el idioma en el idioma de la persona que está autorizando el acto. No pudiera, si dijéramos, si la persona es incluso un extranjero, pues no podríamos darle a firmar el consentimiento informado en idioma español, pues tampoco a un miembro de alguna de las comunidades indígenas que no hablen el español
tendría que hacerse toda la explicación, toda la información que hemos dicho. Con un traductor. A través de un intérprete, un traductor, exactamente. Y también si vienen por de escrito otros. También. Y dejarlo por escrito, dejar la constancia en los mismos términos de una carta de consentimiento bajo información, dejarla en el idioma o en el dialecto del paciente que se someta a ese procedimiento. Igual también, si vienen extranjeros y hablen otro idioma, también se tendría que hacer de eso, para que tenga valor esa carta, porque si estuviera firmada, aunque cumpla con todos los requisitos, pero la persona no habla el idioma, pues no podemos acreditar simplemente que le informamos con los requisitos que establece la legislación, que es de manera clara. Clara es que lo entienda la persona que es el paciente, de manera oportuna, previo al procedimiento, no después, no durante, de manera completa. No se puede dar una parte de la información y la otra ocultar, y de manera veraz, siempre hablarle con la verdad, aun cuando sea muy dura para la persona. Siempre tiene que tener estos 4 requisitos: la información que se proporciona en los consentimientos bajo información y en la relación que existe médico-paciente. La comunicación médico-paciente debe ser de esta naturaleza, y el consentimiento bajo información, o la carta de consentimiento bajo información, documenta esta comunicación que se debe de establecer entre quien presta el servicio y quien recibe el servicio. Y tiene estos efectos jurídicos que ya lo dijimos, para proteger los derechos y obligaciones de ambas partes, para transferir el riesgo y para cumplir también una obligación legal, que es contar con este documento. Le decía que en teoría encontramos muchas cosas. Algo que también necesitamos saber, algo que también necesitan saber los estudiantes de Derecho, los mismos abogados, documentarse en temas como estos, evolucionar en el mundo jurídico. Hablábamos que el derecho sanitario como tal tiene muy poco tiempo. ¿Qué se puede hacer? Porque tengo un problema de esta índole, no puedo acudir al abogado normal, al abogado que lleva casos comunes, necesito a alguien que me oriente en este tema. En este caso, tanto estudiantes como abogados que litigan, los postulantes, ¿qué debieran hacer para adentrarse, conocer, empaparse un poco más sobre estos temas? Bueno, ahí es una invitación a nuestras facultades y escuelas de derecho que empiecen a abrir la materia de derecho sanitario, de derecho médico, donde se analice la legislación sanitaria. Si bien es cierto, es muy vasta, con que se analicen los principales instrumentos en materia de salud, que es nuestra Ley General de Salud y sus principales reglamentos. En este caso el de prestación de servicios de atención médica, te da una clara visión básica de lo que tiene que ser, cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones que deben de cumplir ambas partes, porque en una relación de esta naturaleza existen tanto obligaciones como derechos en ambos lados, para que a veces los médicos se sienten muy vulnerables, bueno, pues que también no conocen cuáles son sus derechos o no los ejercen, y los pacientes de igual forma. Anteriormente vivíamos en una relación básicamente médico-paciente de corte paternalista, donde decíamos que el médico tomaba todas las decisiones que tenían que ver con la salud del paciente, y a veces ni siquiera le informaba su diagnóstico, cuál era el tratamiento, cuáles eran las secuelas que iba a tener, sino pues ahí lo iba llevando de la mano prácticamente como un padre. Por eso una relación con los ojos vendados. Sí, él creía fielmente, el paciente creía fielmente en el doctor, que era, dijéramos, el ilustrado, el conocedor, el especialista, el experto, y un paciente pues totalmente ajeno al conocimiento médico, pues ahora sí que dejabas en las buenas manos de tu médico o de la institución de salud, pues tus valores más preciados, que es tu vida y tu salud. Pero eso ha venido transformándose, donde ya estamos en una época en donde las relaciones son horizontales en todo tipo de relaciones humanas, y no es la excepción la prestación de servicios de salud, donde también
existe un conocimiento ya de derechos y obligaciones de ambas partes, donde el paciente tiene más acceso a la información de su salud, donde pues se conocen ya enfermedades crónicas de larga evolución, y donde los pacientes o sus familiares se involucran de verdad en el conocimiento de la enfermedad, en la evolución, en las alternativas de tratamiento, en los tratamientos y medicamentos innovadores que se están utilizando en algunos otros lugares. ¿Por qué? Porque el acceso a la información es completamente abierto. Con el internet, con las redes sociales, pues podemos llegar a tener de manera inmediata conocimiento de muchos temas. No se diga el tema de la salud. También hay que tener cuidado que no todo lo que está en redes sociales, que no todo lo que está en internet, pues realmente tiene valor científico, y como para darle credibilidad. Hay que ser muy escrupulosos en qué información voy a consultar para darle o no el valor que requiere. Y en esa medida, pues buscar lo que siempre hemos dicho, unas relaciones sanas, relaciones de beneficio mutuo para prestadores de servicios de salud y usuarios de estos servicios. Nunca está de más quienes estudian Derecho y quienes ejercen el derecho el tomar estos diplomados de bioética. Nunca está de más seguir evolucionando. O ya si son valientes como el licenciado, pues la maestría en bioética, ¿verdad? Eso ya es otra cuestión. Bueno, hemos hecho hay muchos diplomados ya en distintos lugares, distintas instituciones, ya ha habido diplomados de derecho sanitario, ya incluso ya este año ya en nuestra Facultad de Derecho de la UNAM ya también sacaron una especialidad de derecho sanitario. Lo vamos a convencer que nos haga un diplomado y lo hacemos en línea. En materia ¿verdad? en materia, y hay otras materias muy relacionadas, como está la bioética. La bioética desde diplomados, esa ya lleva un poquito quizá de mayor evolución. Hay diplomados, hay maestrías, hay especialidades, hay hasta doctorados en bioética. La bioética muy involucrada en todos estos temas de salud y de derecho. Y sobre todo ahora que empiezan a están subiendo escalones en el mundo jurídico. Antes había menos demandas referentes a salud, referentes a pacientes, y ahora está creciendo. Entonces los jurisconsultos necesitan evolucionar también por ese lado, porque si no se quedan abajo un poquito, y los que los recientes son en este caso pues los que acuden a ellos. Esta parte yo guardaba por aquí el dichoso NOM que vemos en todos lados, la norma oficial mexicana, y que yo creo que podemos dejar encaminados, si me lo permite, abogado, estos productos que carecen de ella, hablando de productos que son de embellecimiento, que son vitamínicos y todas estas cuestiones que también nos pueden provocar, hasta dónde también la regulación y lo que sucede en nuestro país perjudica la salud de muchos mexicanos, pero hasta dónde también la responsabilidad es nuestra. Yo creo que es un tema interesante también por ahí. Con todo gusto lo podríamos tocar en un martes de salud y justicia, donde es un tema que incluso ha venido revolucionando la prestación de servicios de salud o el comercio de todo este tipo de productos, donde había un mercado abierto y no había una regulación clara, y donde ya ha habido modificaciones importantes desde el punto de vista sanitario. Estos productos milagro que incluso durante mucho tiempo se anunciaban en televisión abierta y se siguen anunciando. Entonces, el famoso NOM, que no sabemos ni qué significa, pero que si no lo llevan los medicamentos, si no lo llevan los productos, es que no están normados. Todo lo que tenga que ver con el consumo humano, ya sea que que sirva como alimento, como bebida, como crema, que nos lo pongamos, todo lo que tenga que ver con la persona humana, que pueda tener una interacción en nuestra salud,
todo eso debe estar normado y está regulado, y hay reglamentos, y hay ya disposiciones, y ya hay esfuerzos importantes por las autoridades sanitarias, en este caso la COFEPRIS, para evitar que existan este tipo de productos milagro, y han cerrado muchas clínicas donde se llevaban procedimientos por personas no profesionales, no especialistas. Ha habido también, por ejemplo, a nivel del ámbito jurídico, ya hay una jurisprudencia que te establece, por ejemplo, que todo este tipo de procedimientos estéticos para la modelación del cuerpo y que tengan que ver con la estética de la persona solamente pueden ser realizados en lugares autorizados para esos efectos, que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos por las normas oficiales mexicanas, y también por personal, por médicos especialistas en cirugía plástica y estética, donde cuenten con las acreditaciones y las certificaciones de sus especialidades para poderlos realizar. No se puede que un médico a través de un diplomado, salió por ahí en algunos estados, en Veracruz, una maestría en medicina estética, y ya se puedan poner a hacer incluso cirugías estéticas, ¿no? Tenemos pendiente ese programa, que lo venimos hablando desde que iniciamos con estos martes con el licenciado Daniel, y tenemos pendiente ese programa, estos casos famosos de estrellas famosas, Alejandra Guzmán y demás, el de Lucha Villa, que en aras de la belleza terminan con una situación jurídica extrema. Entonces tenemos muchos temas pendientes por ahí que tratar, queridos amigos. Pues como ven, los martes se nos van así rapidísimo. El conocimiento que nos deja el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, CEO de Médico Legal, vaya que es extenso y que nos da el pie para seguir con programas y para seguir aprendiendo. La recomendación que nos da de que todo lo que busquemos en internet hay que tener mucho cuidado con lo que encontramos, porque no porque diga, como dicen ahora, de acuerdo al estudio que están haciendo mucho, ¿verdad? Vamos a ver quién hizo ese estudio, de dónde viene y por qué. La recomendación es buscar en la Ley General de Salud, hablando para estudiantes de licenciatura o abogados y demás, algo que no encuentren, o para los mismos internautas que somos bastante curiosos, buscar en la Ley General de Salud para encontrar. Sí, y sus reglamentos, dependiendo del tema que busquemos, si es investigación, si es publicidad, si es atención médica, cualquier otro servicio, ya sea en la Ley General de Salud, que es genérica, y después viene una serie de reglamentos que derivan de esta ley, que van desglosando cada una de las materias. Con ese conocimiento básico pudiera ser una buena base para cualquier abogado, cualquier persona que se interese en esta materia. Así es, queridos amigos, y recuerden, por ahí también estamos dejando, como cada martes, el correo electrónico del licenciado Daniel Osvaldo Rojas López. Cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacerle, con todo el gusto del mundo lo deja directamente. Comuníquense con él o comuníquense aquí al estudio, o dejen ahí sus comentarios en todas nuestras plataformas digitales, que tratamos de contestar cada una de ellas, queridos amigos. Y pues así se nos fue este martes de Salud y Justicia, rapidísimo, pero créanme que nos deja también mucha tarea al respecto. Mañana los esperamos con un miércoles de criminogénesis. Ya saben que siempre los catedráticos, la gente, las plumas especializadas en materia criminal y penal de criminogénesis están los miércoles con nosotros, así que acompáñenos. Soy Delia Linares Alvarado, les agradecemos infinitamente. Ay, perdón. Un saludo por aquí el ingeniero que está en todo. Pablo Lascares Colmenares, de Tuxtepec, Oaxaca, nos dice: ya hace algunos años se imparte la materia de bioética en algunas universidades, pero no se le da la importancia en los hospitales. Pero el ejercicio de valores y principios va desde el origen de nuestra formación en casa para ir haciendo efectivo el cumplimiento de los derechos de los pacientes. Es necesaria la participación seria y decidida de varios sectores de la sociedad, principalmente profesionistas. Saludos nuevamente, saludos hasta Tuxtepec, Oaxaca. Pablo Lascares Colmenares, gracias por estar presente, gracias por el aporte.
pues hasta Oaxaca saludamos, querido. Saludos. Pues con esto nos despedimos, queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Ya saben que todos los que integramos este equipo, los que hacemos posible el programa Más que Leyes Educando la Conciencia, y sobre todo desde el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, gracias al doctor Anatolio González Emigdio por la visión y por este acompañamiento, por este respaldo que le da al programa. Nos vemos mañana, muchas gracias. Gracias, licenciado. Encantado, gracias.